¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, de nuevo acá para analizar un soneto del barroco, ¿sí? Y vamos a tratar de pasar eso que vimos en la pintura y en la arquitectura, vamos a pasarlo ahora a la poesía, que es lo que nos corresponde, ¿sí? Acuérdense que las características que habíamos visto de la pintura y la arquitectura, vamos a englobar a las dos juntas, ¿no? Era, por un lado, que era retorcido, que era recargado, que era artificioso, eh, que resaltaba solo lo particular, solo lo principal. ¿Se acuerdan de en la pintura sobre todo se iluminaba solo aquello que era lo importante y lo del resto se oscurecía? Bueno, esas características también se dan en la poesía y en el resto de la literatura barroca. Vamos a leer un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, la autora más representativa de esta época barroca en América Latina, autora que vamos a tratar en la próxima clase, pero me gustaría que empecemos ya a leer de lo suyo, ¿sí? Fíjense, este soneto, que es bellísimo, dice: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. En estas dos primeras estrofas, lo que la autora ha querido decir es lo mismo, lo vamos a traducir eh, al, a nuestro idioma más coloquial, ¿no? ¿Por qué me perseguís, mundo? ¿Qué te importa? ¿En qué te ofendo? Es decir, yo no te hago nada cuando lo que estoy tratando de hacer es intentar poner cosas buenas y lindas en mi inteligencia y no mi inteligencia en las cosas lindas. No prestar atención a las cosas lindas. Por eso yo no quiero ni tesoros ni riquezas, y así me causa más alegría poner riquezas en mi inteligencia y no mi inteligencia en las riquezas. Acá guardo los significados de riquezas porque ya vamos a ver enseguida un cambio que hace. Bien, vamos a ver entonces una de las principales figuras que se va a dar acá en la poesía. Esta se llama retruécano, ¿sí? Fíjense ustedes acá la palabra bellezas se vuelve a repetir en este verso de abajo, pero cruzada. ¿Ven? Si yo trazara eh, una línea, podría decir que esta se fue para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Bueno, sin embargo, no es el único caso, porque también lo tenemos con la palabra, uy, también lo tenemos con la palabra entendimiento. Fíjense ustedes, bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. ¿Qué observamos acá? Esta es la figura más fácil de comprender, porque yo tengo en el tercer verso poner bellezas en mi entendimiento, ahí lo acomodo, poner bellezas en mi entendimiento, en el cuarto verso se me da vuelta. Y este darse vuelta de un verso al otro es lo que nosotros observamos acá, en la columna barroca. En la columna barroca, justamente lo que teníamos era eso, lo retorcido, ¿se acuerdan? Lo ponemos ahí más al centro. Ese retorcido, esa figura que va doblándose sobre sí misma, es algo que se da en la arquitectura barroca y bueno, acá se va a dar. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama retruécano. Esto mismo del retruécano
si ustedes le prestaron atención, se va a dar en la segunda estrofa. Poner riquezas, a ver, vamos a señalarlo. Poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas. ¿Ven? Que se va dando vuelta. Y lo mismo pasa con la palabra entendimiento. Ahí le vamos a cambiar el color. Esta palabra es como que se duplica. Es como que le cambió le cambia el giro. Entonces, esto de que vaya cambiando el giro, ¿no es cierto? Es como que, fíjense, en esta primera estrofa, poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas, es como que de un verso al otro y la idea giró. Y en la segunda estrofa volvió a girar. Es como que va girando sobre sí misma como la columna. Bien, esto que vemos cruzado así se llama como retruécano. Muy bien. Bueno, ahora fíjense, además del retruécano está esto, los paralelismos sintácticos. ¿Qué son los paralelismos sintácticos? La palabra paralelo no le suena tan difícil, ¿verdad? Bueno, sintáctico hace referencia justamente a la estructura de la oración o a la estructura del verso. Es decir, la misma estructura que se me da arriba se repite abajo. Lo que pasa que en esto los paralelismos sintácticos se me dan unidos al retruécano. Entonces, esto que tenemos acá, bellezas en mi entendimiento, se repite acá entre verso con retruécano de por medio. Pero si yo presto atención a la primera estrofa con la segunda, voy a tener estrictamente, si a esto le llamo A y a esto B, voy a tener A y B. ¿Se dan cuenta? Es decir, la misma estructura que tuve en las dos primeras, en la estrofa de arriba, lo voy a tener en la estrofa de abajo. Eso es un paralelismo sintáctico. Ahora, estas palabras que se van repitiendo, bellezas y riquezas, van teniendo distintas significaciones también. Porque, ¿cuáles son las bellezas a las que hace referencia Sor Juana Inés de la Cruz cuando habla de poner bellezas en mi entendimiento? Es poner algo que adorne la inteligencia, algo que adorne mi conocimiento. En el sentido de Sor Juana, eso que adorna el conocimiento es la cultura, es la cultura, es la filosofía, son todas aquellas cosas inmateriales, intangibles, ¿sí? Que no se tocan, pero que sin embargo a la persona lo enriquecen. Podríamos decir también los buenos sentimientos, los valores, las virtudes. Bien, pero fíjense que acá, en esta primera estrofa, habla de bellezas. Sin embargo, en la segunda estrofa va a hablar de riquezas. Es decir, acá es algo que se codicia porque es bonito, porque es bello, porque es agradable, porque mueve la voluntad. Acá es algo que se codicia porque vale mucho. No con un valor monetario, sino con un valor intangible, podríamos decir. ¿Se dan cuenta? Espiritual podría caber también en algún caso. ¿Ah? Y a estas distintas significaciones las podemos encontrar también entre esta riqueza y esta riqueza. ¿Por qué? Porque acá riqueza hace referencia a estos valores inmateriales como puede ser el conocimiento, pero esta riqueza hace referencia al valor monetario, al vil dinero, como decimos. Es decir, fíjense que acá, si lo traducimos a nuestro castellano mediocre, la traducción sería y no poner mi inteligencia en la plata. ¿Se dan cuenta? En el dinero, en lo que pasará rápido. Y si no, pregunten a sus papás que llevan el pan a la casa cuán rápido pasa el dinero. Bien, acá les he puesto otra notita que dice recargado.
¿Ustedes se acuerdan de esas construcciones que tenían miles y miles de detalles? Bien, si ustedes se fijan, a través de este paralelismo sintáctico que se ha dado entre este verso y esto, y a la vez entre esta estrofa y esta estrofa, se vuelve sobre la misma idea. Y a eso hacemos referencia cuando hablamos de recargado en la poesía. No es que amontona un montón de ideas, sino que vuelve sobre la misma idea muchas veces. Si habláramos de prosa, hablaríamos de lo recargado en que amontona conceptos mitológicos, por ejemplo, pero no es el caso de lo que estamos viendo ahora. Vamos a las dos otras estrofas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir las vanidades de la vida y que no consumir la vida en vanidades. Traduzco. Yo no aprecio o no me parece importante aquella hermosura, aquella belleza que se vence, que tiene vencimiento, que pasa y que es despojo civil de las edades, es decir, que de un tiempo al otro ya no sirve. Ni la riqueza me agrada cuando es falseada, eso es fementida, falseada, como con doblez, truchada, diríamos los argentinos. Teniendo por mejor, en mis conocimientos, en lo que yo entiendo, consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. ¿Qué son las vanidades? Las vanidades son aquellas cosas que nos sobran y que están de más y que podríamos vivir sin ellas. Por ejemplo, una persona, ¿sí?, podría vivir sin un montón de cosas de las cuales vivimos nosotros. Por ejemplo, nosotros siempre apuntamos a estas zapatillas o esta campera o esta ropa que vi en la tienda o no sé, este maquillaje o lo que fuera. Y lo cierto es que todo un montón de esas cosas podemos vivirlo. De hecho, hay gente que vive sin un montón de esas cosas. Esta cuareterna nos ha servido para darnos cuenta con cuántas cosas menos podemos vivir. Bueno, acá en estos dos últimos versos, que es donde se remata la idea, ¿sí?, fíjense que dice consumir las vanidades de la vida y consumir la vida en vanidades. Todas estas cosas de las que estamos hablando serían la vida en vanidades, esta cosa, de gastarnos la vida yendo atrás de la zapatilla que me gusta, yendo atrás del chico que me gusta o la chica, yendo atrás de todas aquellas cosas que pasarán y serán, como dice en la primera estrofa, despojo civil de las edades, es decir, de un momento para otro tendrá fecha de vencimiento. Entonces, volvemos acá y dice, consumir vanidades de la vida. Esta es una ironía que usa Sor Juana cuando habla de vanidades de la vida, porque justamente la gente le decía a Sor Juana muere a los 34 años teniendo la biblioteca más grande de toda América en ese momento y a la vez siendo una de las mujeres más cultas, y las personas que lo que le decían, pero eso es inútil, como decimos hoy, es al cohete que estudies tanto, es vano que estudies tanto. Bueno, entonces Sor Juana dice, tengo por algo mejor consumir mi vida, consumir esas cosas que vos decís que no importan, la filosofía, la cultura, la literatura, consumir la vida en esas cosas y no la vida en cosas materiales que pasarán. Bien, es un poco intrincado el barroco, ¿sí? Sin lugar a dudas, el barroco es una época compleja, retorcida, como decíamos, pero sin lugar a dudas también es una época en la cual la literatura nos empieza a dejar un mensaje más profundo de la literatura anterior. Bien, vamos a